Ya estamos grabando por acá y quiero presentar a una persona que ya se lo dije todo fuera de cámara, con micrófonos a lo mejor apagados para el podcast, pero dicen que no conozcas a tus ídolos. Yo aquí me estoy atreviendo a conocer a uno en muy poco tiempo. Mi Dani Segura, ¿cómo estás, Dani? Bien, Beto, gracias por la invitación. Todo bien por acá. Qué bueno, y fíjate que has de decirte tú por qué es de que querías platicar conmigo. Yo creo que todos los latinos inmigrantes por acá en los Estados Unidos merecemos un libro, una película o un podcast. Del podcast me encargo yo. ¿Te late? Listo. La gente ya se habrá dado cuenta de por ahí tu acento, originario de Colombia, y quiero que me digas más o menos por ahí. Tú estás enfocado en las artes marciales mixtas, eres periodista. Platícame un poquito de ti, Dani, porque yo te conocí a ti así, en contenido de MMA, como periodista. ¿Cómo llegaste por acá? ¿Cuándo llegaste por acá? ¿De dónde es tu ascendencia colombiana? Adelante. Sí, pues bueno, yo soy nacido en Colombia, de Bogotá. Me crié en Bogotá como hasta los 12 años y luego me mudé para el sur de la Florida con mis papás, con mi familia. Y nada, hice lo que es middle school, high school y la universidad acá. Viví en Nueva York también un tiempo. Y luego ya estoy de regreso por el sur de la Florida. Y nada, pues a mí siempre me ha gustado los deportes. Yo soy un fan gigante del fútbol. Estando aquí en Estados Unidos con la primera temporada de Ultimate Fighter, me volví fanático de las artes marciales mixtas. Eso fue como en el 2006 por ahí. Uh Y -huh. pues siempre lo seguía fielmente el deporte. Y también me interesaban las artes marciales. Cuando estaba en el colegio, pues hice lucha y después estando en la universidad hice jiu-jitsu. Y nada, siempre me han gustado también a la par todo lo que es medios. Yo me acuerdo desde chiquitico, mis cumpleaños era pedir cámaras, pedir cosas así, grababa videitos y bobadas con mis amigos. Yo mismo me enseñé cómo editar Windows Movie Maker en ese entonces, antes de que hubiera ya programas eh, para la gente común, no, porque obviamente había programas profesionales de edición, pero así Sí. como Premiere y eso, cosas no existían, así como Prosumer. Y nada, fui mezclando como que las dos pasiones con el tiempo y pues fui a la universidad para estudiar periodismo. Me contrataron mientras todavía estaba en la universidad MMA Fighting. Eh, Trabajé ahí 4 años. Después en el 2019 me voy para MMA Junkie, que es donde estoy actualmente, que ahorita el 12 de noviembre cumplo otros 4 años en esa página. Y bueno, a la par de mi cobertura en inglés también he empezado un proyecto hace como 2 años que se llama Hablemos MMA, que es el que mencionas tú. Y bueno, antes de eso había hecho contenido en español, justo apenas Chito y ciertos peleadores Jair apenas entraban a UFC, pero no pegaba. Y es reciente que ya como que el interés de la parte latina, hispana, ha crecido. Ya me he involucrado más en el lado latino, pero así más o menos es como llegué a esto. Y cuando llegaste, por ejemplo, a los Estados Unidos, llegaste a la Florida, comenzaste, ¿cómo fue para ti esa transición siendo un preadolescente de Mm. dejar, pues obviamente todos sabemos cómo es la vida en Latinoamérica, muy distinta aquí, te pegó, lo entendías, no lo entendías, tus amiguitos, o sea, ¿qué pasaba o sea, por tu cabeza? Sí, no, pues fue durísimo dejar los amigos, y bueno, acostumbrarme así a una cultura distinta, a un nuevo lenguaje, aunque algo de inglés sabía estando en Colombia, pero pues nunca es lo mismo, ¿no? Y sí, pues tú sabes, la lucha del inmigrante pues no es fácil, ¿no? Pero también pues ya mirando hacia atrás, creo que era también. Sí, el proceso fue duro, pero también era lo suficientemente joven y chiquito para no darme cuenta de otras cosas. Creo que si fuera más, tuviera una edad más ya mayor, de pronto me hubiera pegado un poco más duro, porque hubiera estado más consciente de otras cosas y bueno, dejar una vida más larga atrás, ¿no? Claro, Pero bueno, ya hoy día ya me siento obviamente tengo adaptado. 31, entonces ya casi 20 años aquí en Estados Unidos, entonces ya me siento muy cómodo. Pero al principio sí, como todo, fue muy duro, especialmente dejar la familia, los amigos, llegar a un colegio y no poder saber comunicarte bien con los otros niños, etcétera. Entonces, pues sí fue complicado, pero
normal, ¿no? O sea, ya es un proceso que muchos experimentan al mudarse acá. Claro que sí. ¿Y tienes más familia? O sea, me refiero, ¿tienes hermanos, además de tus papis? ¿Sí? Sí, un hermano mayor. Un hermano mayor. ¿Y tu interés de repente por el deporte vino porque en tu casa lo practicaban o simplemente como otro niño inquieto que te gustaban las actividades y el deporte? Sí, no, fue porque, no, lo vi en televisión, fue la primera vez que como que estuve expuesto a eso junto con mi hermano. En ese entonces UFC pasaba por Spike, que era un canal que Exactamente. Ujú. ya no existe, pero era muy popular en ese entonces y era un canal gratis que venía bajo un cable bien básico, ¿no? En ese entonces pues el Sí. internet no era lo que es hoy día. Yo ni siquiera ya uso televisor, muy rara vez uso el cable, aunque lo tengo. Pero nada, de los pocos canales que teníamos, porque también en ese entonces pues no teníamos mucho dinero, entonces pues el cable y tener entretenimiento y eso no era como una prioridad muy grande para mis papás, pero Ujú. nada, uno de esos canales que teníamos era Spike y lo veíamos y justo pasa en la primera temporada de The Ultimate Fighter y ahí pasaban Fight Nights y eso, y así fue como me enganché al deporte. Y esa era una etapa igualmente también fuerte, o sea, del UFC, que Mm. siempre ha tenido como que sus momentos, pero ¿ya lo practicabas tú, o sea, el deporte? Porque dices también que tuviste algún como que balance entre la prepa, la universidad, entre jiu-jitsu, lucha, o sea, ¿fue toda esa conexión o fue por el UFC que empezaste a practicar lo otro? Fue por el UFC. Ah, okey. Sí, no, en ese entonces, yo cuando tenía por ahí 12, 13 años, solo lo veía. Y, y nada, era un fan, pero no nada de práctica. Ya estando en el colegio, ya en lo que es high school, Sí. ya por ahí cuando tenía unos 16, 17 años, ahí fue cuando empecé a hacer lucha. Pero eso vino después. Ya, y nunca vino así como que tu interés de repente de decir, ¿sabes qué? O sea, le quiero entrar, pero literal, como dice la frase, a los trancazos, o siempre fue nada más de lejecitos. No, de lejecitos porque sí, me di cuenta a una temprana etapa en mi entrenamiento que de hecho llegué a ser bueno y mi crecimiento en el mundo del jiu-jitsu fue bien rápido, tal Ujú. vez mucho por lo de lucha, pero no sé, a mí se me hace muy fácil aprender el jiu-jitsu y de vez en cuando entreno, porque volví a entrenar recientemente, entreno a veces con cintas cafés o negras y me dicen, hey, para no haber entrenado 5 años, su jiu-jitsu está muy bueno. Ujú. Y nada, pero otra cosa ya son los golpes y eso. He practicado algo de boxeo, pero la verdad que no me gusta mucho. No me gusta que me peguen. El entrenamiento es duro, duro, duro. No es divertido la mayoría de las veces. Y sí, yo no me pudiera imaginar siendo peleador, para nada. Yo sí no estoy para defender mi vida o algo así, pues cualquiera, ¿no? Pero ya de deporte, de hobby, no, olvídate. Sí, ¿no? Y cuando entraste, por ejemplo, a tu primera oportunidad de trabajo, que me mencionaste que fue en la universidad, ¿fue a través de un tipo de pasantía, de un internship, algo por el estilo? ¿O simplemente dijiste, sabes qué, lo voy a ir a buscar y lo voy a obtener? Bueno, antes fue un trabajo de medio tiempo porque pues yo también estaba en la universidad, entonces Ujú. no podía trabajar de tiempo completo. Pero antes de eso yo ya estaba haciendo trabajos freelance, yo ya estaba haciendo Ya. trabajos con otras páginas. Entonces había hecho para Fight Hub TV, de hecho hice algo de cobertura de boxeo, Severe MMA y otras que creo que ya no existen, pero Severe sigue, que es relativamente grande, especialmente en ese entonces, y Fight Hub TV pues también es bien grande. Entonces ya más o menos, y tenía también un canal de YouTube, aunque YouTube también no era lo mismo que hoy día es, pero así fue como MMA Fighting me descubrió y me ofrecieron un trabajo de medio tiempo. Ya después de la universidad, como a los 6 meses o algo así, me llegó ya el tiempo completo de estar ya con beneficios, todo ya profesionalmente con, Claro. con ellos. ¿Y nunca tuviste, por lo mismo, que sacrificar tu gusto por el trabajo para poder decir, oye, pues para mantener este gusto, a lo mejor que el objetivo es a largo plazo, tengo que estar haciendo otra chamba? ¿Siempre fue lo tuyo periodismo, MMA? Bueno, pues Y aquí en Estados Unidos la cultura de estar en el colegio, en la universidad, es mucho de trabajar. No sé cómo sea en México, tú eres mexicano, me imagino, ¿no? sí, 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 sí.
En Colombia, el universitario, por lo general, ¿no? A menos pues que de pronto pues la gente de muy bajos recursos tiene otra experiencia, pero la clase media o bajo media y para arriba, como que la cultura del joven es ir al colegio y no trabaja, ir a la Ujú, universidad y no trabaja, y ya después de la universidad empieza a lo que es laborar normalmente, ¿no? En ujú. Estados Unidos, desde high school, la cultura acá, desde que tienes 16 años, es muy normal tener un trabajito en un restaurante, en un supermercado, cualquier cosa. Entonces, sí, yo pues trabajé como mesero en varios restaurantes, en high school, igualmente en la universidad, repartiendo pizzas, así trabajos como que muy común y corrientes. Ya después, yo me acuerdo que ya faltando por ahí un año que me gradué, o de pronto un poquito menos, de la universidad, ahí ya estaba haciendo cosas de freelance y pues era muy complicado, vida social, universidad, trabajar en un restaurante, hacer mis contenidos y todo eso. Entonces ya cuando me llegó el trabajo de MMA Fighting, que era medio tiempo, ahí ya paré completamente de hacer otros trabajos y pues viviendo con mis papás y eso, pues no tenía muchos gastos, entonces ese medio tiempo me servía en ese entonces. Te ayuda un poco. Y nunca, o sea, fue porque, pues, yo creo que sí, por el tiempo que me estás diciendo, el de influencer, o sea, porque traes lo de las redes, perteneces a esa generación, traes el periodismo, lo practicabas, nunca dijiste: "¿Sabes qué? Voy a empezar a entrarle como tipo influencers, a subir contenido de lo que tengo para empezar a crecer". O sea, ¿no fue por ahí tampoco el No, interés? en cuanto a influencer, no. En ese entonces, especialmente como en el 2000, yo me gradué de la universidad en el 2016. Entonces yo Ujú. empecé a trabajar con MMA Fighting en el 2015. En ese entonces sí se escuchaban influencers, existía Vine, ¿no? No sé si te acuerdas de Sí, esa sí. plataforma y eso. Entonces ya uno que otro, como que el término medio empezaba, pero eso era muy segregado al entretenimiento. Lo mío nunca fue entretenimiento, em, era lo deportivo, era el periodismo. Y bueno, originalmente yo quería hacer yo quería ir a la universidad para hacer film, para hacer Cine. documentales y eso. Ah, okey. Ujú. Pero es muy jodido esa industria. Si la del periodismo es difícil, esas 10 veces más jodido es hacer plata y conseguir un trabajo. Entonces el periodismo era como que me daba la oportunidad de hacer eso y todavía estar en el mundo de medios, pero era una profesión un poco más tradicional, un poco más corporativa, un poco más estable, por decirlo así. Entonces, sí, lo de influencer nunca se me cruzó por la mente. Ya. Eso hoy día sí ya es una conversación, ya estando en el 2023, más relevante, porque ya como que ese mundo de influencers que existía en el mundo del entretenimiento ya se está traspasando al mundo de los deportes y hasta incluso en el mundo de la política, que supuestamente ahí deberían solo existir periodistas y gente neutra. Ya se ve gente que más bien son activistas y tienen cuentas gigantes y hacen tipo contenido de influencer en topics muy serios, ¿no? Sí. Y pues eso también se está viendo en el deporte ahora que entran creadores de contenido, no son periodistas exactamente, pero de todas maneras están creando contenido. Es como un área bien raro y la gente lo sigue es por la personalidad y por los comentarios que hacen en el deporte. Entonces eso es una conversación más hoy día más actual. En ese entonces, en el 2015, 16, ser un influencer en el mundo de los deportes no era algo que se imaginaba. Y es que yo creo que como a todo y en todo, o sea, ahorita están recomendando, pues, de alguna manera, aprovecha si es que eres una personalidad que jala masas, en el caso de un deportista, pues empieza a diversificarte y el diversificarte es a lo mejor empezar a subir un cierto tipo de contenido que le da la libertad a lo mejor como que de hacer cierto trabajo que puede confundir eso, pensar que es periodístico, pero no lo Mm. es. Viceversa, un político ir a una gala como influencer cuando puede llegar a lo mejor a afectar un voto. Y pues este tipo de cosas son las redes sociales. Yo creo que nadie magnificó o visualizó a dónde iban a llegar y lo que iban a exponerse.
Sí, las redes sociales han sido una excelente herramienta para conectarnos, para Sí, comunicarnos, para mantenernos sí, hablando y eso. De hecho, si no fuera por las redes sociales, esta conversación probablemente no se hubiera dado, nunca. ¿no? Pero, pero también hay una parte muy oscura que es eso, especialmente en lo del periodismo. Hoy mucha gente no sabe qué es el periodismo Ujú. y se confunden muy fáciles con creadores de contenido. Por eso el término en Estados Unidos que lo empezó Donald Trump, y no sé aquí por llegar y Sí, volver sí, la sí. conversación política, pero el fake news Ujú. eh, se ha vuelto un término porque la gente no tiene un concepto de lo que significa el periodismo, de la función del periodista y de la importancia del periodismo, de tener información imparcial, de tener información confirmada, neutra o lo más neutra posible. Y los influencers son los que han estado eh, destruyendo, por decir así, la integridad del periodista y hoy día se ven muchas personas que dicen, pues miren lo que yo hago, yo genero más views que este y el otro, pero uh, ¿a base de qué? ¿Me entiendes? O sea, Claro, claro. entonces sí, eso se ha vuelto una conversación bien, bien complicada. Yo no sé qué va a arrojar el futuro, pero sí vemos que cada vez eh, el periodismo pierde más fuerza, pierde más credibilidad al frente del público y mucho también no es por culpar a todos los demás, pero el periodismo en sí también ha tenido sus propias fallas, ¿no? Claro. Que creo que también ha dejado que mucha gente se decepcionara de los periodistas, pero sí, este tema de influencers está cambiando las cosas bastante. Ya viendo ahora lo mismo que dijiste tú, está jodido la industria del periodismo a nivel laboral más que nada. ¿Cómo fue que todo esto a ti te hizo que clavarte en el periodismo y deja tú en un periodismo de nicho? O sea, el MMA. Por imbécil. No, pero sí, ¿no? Ahí habla la pasión, ¿no? Porque Sí, no, no te escucho. uno ve esas cosas y la pasión es lo que le dice a uno, no, eso es, ahí está. Ya, Y nada, yo sabía que el periodismo en sí estaba jodido y tenía proyección de seguir empeorando, ¿no? Y sí, bueno, ha claro. estado empeorando desde que yo Digamos, entré. digamos, haciéndose más estrecho, ¿no? O sea, porque cada vez son menos las fuentes, como las Claro, mencionabas ahorita, sí. con las cuales uno puede confiar y poder llegar a también al mismo tiempo de confiar, encontrar un lugar en donde laborar. O sea, cada vez hay menos plata en la industria del Ujú. periodismo, entonces se achica más, pues, y por eso, si ven la mayoría de compañías del periodismo, o sea, las compañías grandes cada vez votan más gente, y sí, de pronto contratan uno que otro, pero la tendencia es que cada vez la industria se vuelve más y más y más pequeña. Reducida. Sí, Yo lo he descrito a amigos como el juego de musical chairs, no sé cómo se llame en español, que ponen la music música y la ah, paran y, sí, el y juego de cada la vez silla, hay, sí, 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 cada año hay una silla tal menos. cual, tal cual. Y así es el juego. Y yo no sé esto en qué va a terminar. Yo pienso que en algún punto sí se van a quedar cierto número de sillas porque tampoco pienso que el periodismo va a desaparecer por Sí, completo. no, Un Washington Post no te va a desaparecer, un New York Times tampoco te va a desaparecer porque hay gente que sí busca el contenido y sí hay una audiencia y siempre la va a ver, ¿no? Pero sí siento que en algún punto, por ahora se sigue volviendo más y más pequeña la industria. ¿Hasta qué punto llegará? Eso sí, nadie sabe. Y pues es un juego muy miedoso porque pues de esto me gano la vida y muchas personas también sustentan sus familias y eso y bueno, eso es algo que en la industria con otros periodistas se habla. Pero sí, cosas que cuando uno tiene 20, 21 años no piensa en esas cosas. Uno en ese entonces pues otra mentalidad. Yo viéndolo ya, no sé si hubiera tomado la misma decisión, probablemente sí, pero sin duda veo las cosas muy distintas ahora ya, pues que soy más adulto, tengo 31 años de edad y ya mis metas no son como cuando tenía 20, que simplemente era pagar un cuarto en un apartamento con varios de mis amigos y poder tener algo para la cervecita el fin de semana o algo así. sí, 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 Ya sí. es, quiero tener una familia, quiero tener una casa, ya son metas que pues
En ese entonces yo nunca jamás me imaginaba. Entonces, sí, es complicado, esa es la parte cansona y por ahí negativa de estar en esta industria, que pues no te da mucha estabilidad, el pago no es tan alto como en otras industrias. Si yo me hubiera metido como ingeniero o algo así, ya estuviera mucho más tranquilo, pienso yo, en cuanto al futuro. Pero de todas maneras es un trabajo que me llena de felicidad, es un trabajo chévere. No me imagino estar yo personalmente en una oficina haciendo lo mismo de 9 a 5 todos los días, todas las semanas. Es un trabajo que me da mucha felicidad, mucho propósito, y pues eso es algo que no se puede comprar. Y bueno, en el transcurso ahí veo qué cosas me invento, ¿no? Para suplir en el otro lado. Pero en general no, tengo muy poco que quejarme porque a mí sí me ha ido bien. Yo conozco mucha gente que pues ha pasado años sin trabajo y termina saliéndose de la industria porque no pueden y les toca conseguir otros trabajos, así sean relaciones públicas o cualquier otro trabajo de oficina. Comunicaciones, exacto. Sí, yo he tenido el placer de mantenerme y bueno, y he estado ahí en mis cosas y mis proyectos y me ha ido bien. Entonces, uno de los afortunados. Pero sí, hay mucha gente que me contacta en redes que quiere hacer lo que yo hago y dice, ay, Dani, me contratas, porque todo no estoy contratando. Segundo que todo, ¿dónde puedo conseguir un trabajo? Gente que hace lo que yo hago, hay por ahí 25, 30, está MMA Fighting, MMA Junkie, ESPN, y hay otras páginas como Bloody Elbow, MMA Mania, que Más tiene a pequeño. una que otras dos personas tiempo completo, pero el resto son gente que trabaja part-time y tiene otros trabajos. Así, gente que cubre artes marciales mixtas tiempo completo, hay por ahí 25, 30 personas en el mundo. ¿Y en español? Nadie, yo no conozco ningún portal que exista, pues está ESPN Deportes, que ahí está Carlos Contreras, Carlos. Uh-huh. pero él es solo ahí, o bueno, Sí. de pronto me equivoco, no conozco a otras personas que trabajen ahí. Sé que pues él trabaja con ya ESPN, bueno, por lo menos de lo que conozco cómo trabaja ESPN en inglés, me imagino que así trabaja también ESPN en español. Uh-huh. ESPN en inglés también son como 2 o 3 personas nomás. Y es loco pensarlo porque sí es bien, pero es Mark Raimondi, Brett Comoro y bueno, no sé si me está faltando alguien más, pero yo soy muy buen amigo de Mark. Mark y yo trabajamos 4 años juntos en MMA Escuché. Fighting. Uh-huh. Y él trabaja con productores, gente que le ayuda a editar y eso, pero ya es de otros sectores de ESPN, no son Uh-huh. dedicados 100% a artes marciales mixtas. Entonces, una industria muy, pero muy pequeña. Muy competida. Y, por ejemplo, escuché la entrevista que hiciste con Rocco ahora que estuviste allá en España y estabas hablando o estaban hablando de Ariel Helwani, ¿lo estoy pronunciando bien o mal? Pues Helwani. podríamos decir, Helwani, Sí, sí. una de las personalidades más reconocidas en las artes marciales mixtas. Muy buena entrevista, por cierto, me gustó mucho, estuvo muy interesante, conocí más de ti. Y obviamente, pues tú mencionaste algo que pues yo quería mencionar aquí también. O sea, él fue un visionario en lo que eran las artes marciales mixtas. Yo lo descubrí a él por aquel video en donde empezó a burlarse de él Rampage Jackson. Él todo de corbatita, haciéndole la entrevista bien serio. Y Rampage Jackson, quien lo conoce, este peleador de la época de los 2003 pues bueno, cuando empezaban las artes marciales mixtas a popularizarse en Pride, pues obviamente no lo tomaba serio, ni siquiera él que era dentro de la industria. Y yo te veo a ti como ese Ariel algunos años después. ¿No te consideras tú un visionario como él de alguna manera? ¿En qué sentido? ¿En qué parte? En el sentido de lo que viste en las artes marciales mixtas y el periodismo, de cómo poder llevárselo a el demográfico latino. Pues, Con tu estilo y tu esencia, por supuesto. No claro, tienen. sí. Pues no sé, en eso sí yo, y es algo que, pues no sé, es difícil como darse uno, siempre me siento incómodo como dándome mi crédito o lo que sea, o hablar de más. A mí no me gusta mucho hacer de eso. Ya dejo Yo que no te la voy a gente haga interrumpir lo ni que, llevar la contraria. dejo que la gente diga lo que quiera decir. Uh-huh. Pero sí, yo sí he sido uno de los primeros, se puede decir, en traer contenido de las artes marciales mixtas en forma de periodismo al español. Hay videos, creo que ya ni existen porque los tengo como privados Uh-huh. en el canal, pero yo entrevistaba a Chito en el 2015, en el 2016,
y a muchos peleadores latinos. Iván Menjivar, no sé si se acuerdan de él, peleó en UFC, era un hondureño, si no estoy mal. Okay. Estamos hablando de 2013, de 2014, o sea, ya casi hace una década. Y en ese entonces el contenido no pegaba, cero. Yo podía subir una entrevista con Chito y me daban 500 views, si Qué acaso. frustrante. Hoy día subo un Scrum de Chito, creo que tengo uno que es como casi 200,000 views. Imagínate. Entonces, sí hubo un largo lapso donde me frustré un poco y bueno, ya trabajando tiempo completo con MMA Fighting, dejé de hacer contenido en español, pues porque simplemente no estaba la audiencia, era un poco de pérdida de tiempo, por decirlo así. Y bueno, reciente he visto que el interés ha subido y pues creo que no solo es que el interés haya subido un poco, pero también sin contenido, pues el interés se va a quedar estancado hasta cierto punto, ¿no? El mismo también contenido que uno cree, por más de que la audiencia no esté ahí, empieza a generar esa cultura y esa comunidad. De pronto, sí, en cuanto al punto original que mencionabas, de pronto, pero pues también hay otras personas que lo han estado haciendo, no voy a decir que aquí soy el único o el mejor, eso ya es que la gente decía eso. Lo dejamos en las métricas y en los números que, por cierto, he visto. Felicidades cuando llegaste a los 25,000 y veo que cada vez que subes un nuevo video, ya sea una transmisión en vivo, ya sea una entrevista, ya sea simplemente el análisis o la previa a las peleas que afortunadamente ya lo han hecho con mayor frecuencia y ocasiones, pues a ti te suben otros 100, otros 100 y ahí veo del 25, 25.1, 2, 25.3, 5, 25.8 creo que fue hasta ayer en la Mm. noche. Y pues felicidades porque estando ahora ya de este lado y yo viniendo también de medios convencionales como era radio y televisión, pues nadie te enseñaba las métricas, te enseñaban ratings que salían cada semana, pero esto ya lo ves tú todos los días y te da gusto. O sea, el trabajo se ve reflejado. Sí, YouTube es muy bacano en eso porque le comparte a uno muchas métricas y uno se vuelve como un jueguito, ¿no? Uno como que se obsesiona también Totalmente. de los números y eso. Sí, Y sí. siempre me gusta ver las métricas. Bueno, este video pegó en España más que México, este otro reventó en México y como que uno mismo ser el analista y como que atar caos y encontrar la propia fórmula de éxito porque todo el mundo tiene su propia fórmula, no hay como una bueno, hay las mejores prácticas que uno puede hacer en YouTube, pero por lo general todo el mundo tiene su propia audiencia. Eso ha sido muy chévere de manipular y de jugar con esos números y sí, ha sido muy bacano. Y 25,000, pues espero que esto sea el comienzo de algo mucho más grande, ¿no? Me encantaría, Claro. yo ya me he imaginado llegar a la plaquita para que me la mande YouTube de 100,000 y todo eso. Veremos, ojalá que en un punto cercano se dé. Yo creo que sí, subiendo el contenido que lo has estado haciendo y con los, pues obviamente, peleadores que confían en ti, qué chingón. Ver a Alexa Grasso, o sea, la libra por libra que acaba pues Mm. de pelear hace poco, Lupi Godínez que viene en crecimiento y que tienen como que ese alcance, Tracy Cortés, una historia muy bonita con las redes sociales súper fuertes y que cuando tú le das el punto más serio, y cuando me refiero a serio es a lo que se dedican, que es el deporte, las artes marciales, pues yo creo que y en español, la más confiable, pues vamos a ir a buscarte. Yo así te encontré, así que qué chingón. Y mira, yo sé que tienes poquito tiempo, mi Dani, y no quiero quitártelo mucho, y hay mucho que platicar, pero vámonos con el tema de, pues obviamente, las artes marciales. ¿Cómo has visto el crecimiento del UFC en particular? ¿Crees que se ha ido ayudando a otras ligas? Me refiero a otras ligas, Bellator, PFL y algunas otras que han ido creciendo, o las ha ido consumiendo de tanto éxito que han tenido, de tanto éxito que ha tenido UFC. Sí, yo creo que es más lo segundo que mencionas, UFC es Mm. UFC. Yo le mencionaba a Gonzalo en ese programa que Compártelo, por mencionas que favor, por hice cuando aquí. estuve en Madrid, que yo no entiendo, ¿no? Cómo gente inversionista se meten a este deporte a competirle a UFC. Es una batalla casi que perdida, pero hay gente que lo hace y pues ahí sí vemos estas otras promociones. Pero UFC tiene un dominio del mercado increíble, de qué envidiar. Cualquier compañía en cualquier industria le gustaría tener el dominio que hoy día UFC tiene sobre las artes marciales mixtas. Es increíble.
Y bueno, son los líderes y por mucho, y pueda que otros promotores te digan, no, que mi producto es mejor y esto, porque hay gente que lo dice, pero no hay cómo debatir eso. Es bien claro que UFC es el número uno. Y viniendo a eso de que es el número uno, la pregunta, pues te la tengo que hacer de ley, cuando dicen el campeón del mundo que se acaba de coronar tal por cual, Alexa Grasso, campeona del mundo, ¿tú sí crees que tienen a los mejores peleadores del mundo comparado con otras ligas u otras organizaciones? Sí, yo creo que cuando dicen eso, dependiendo de la categoría, Ok, obviamente, también creo que eso cambia porque hay muchas promociones que no tienen ciertas categorías, entonces el porcentaje puede cambiar, pero por lo general está entre un 80 a un 90% de validez, ok. de decir que UFC tiene el mejor del mundo y es campeón mundial. Por lo general, los mejores peleadores del deporte se encuentran en UFC. Ahora, han habido casos, por ejemplo, Eddie Álvarez, que fue campeón de Bellator, Ujú. cuando firma con UFC y deja atrás Bellator, se vuelve campeón de UFC y llegó a ser el mejor del mundo en las 155 libras. Entonces, ya hay prueba de que Bellator por un tiempo tuvo uno de los mejores y en algún tiempo el mejor 155 en todo el mundo. Ujú. Y así han habido varios ejemplos de campeones de otras promociones. Por ejemplo, un Justin Gaethje era campeón de World Series of Fighting, un Marlon Moraes era campeón de World Series of Fighting, y pues toda esa gente llegó a pelear por cinturones, de pronto no ganarlos, pero sin duda, o sea, se pueden decir fácilmente que están entre los mejores del mundo. Entonces, sí se pueden ver otros peleadores de alta clase en otras promociones y rara vez se pueden argumentar de que sí, que otra promoción tiene el mejor peleador en cierta categoría, pero por lo general, el 80-90% de las veces UFC tiene ese, ese puesto, de decir que tiene el mejor del mundo en cierta categoría. Corrígeme si me equivoco, porque yo lo estoy viendo y analizando la conversación que tuviste con Gonzalo en esa entrevista, hubo un tema muy interesante, mi Dani, que yo pienso que Dana White, el presidente del UFC, ve mucho, y corrígeme si me equivoco, al UFC como un NFL, viendo, ¿y por qué específicamente NFL? Porque ahora que está creando los PI en México y en diferentes lugares, está creando esta incubadora que podría llegar a ser más o menos algo así como el fútbol universitario, que genera a sus jugadores para después draftearlos y subirlos a la Liga Mayor. ¿Me equivoco o lo está viendo totalmente con esa estructura de negocio? No, creo que tienes razón, 100%. De hecho, yo para nada veo el fútbol americano, a duras penas veo el Super Bowl cuando Fan número llegue. uno. Pero, por ejemplo, de lo que tengo entendido, el fútbol americano también se ha posicionado para dominar ciertos días y ciertas horas, como Monday Night Football, ¿cierto? Y cosas así. Ha Entonces, extendido mucho, o sea, lo ha extendido a los jueves, a los claro. sábados, ya cuando vamos llegando. Ahora, pues que lo están pasando también en las mañanas desde Europa, o sea, están queriendo Mm. abarcar más espacio. Pero sí, Sí, entonces no se sabe quién juega a veces, pero se sabe que a este día, a esta hora va a haber fútbol y ahí la gente, bueno, ¿cuál es el partido de hoy? UFC ha hecho eso en el sentido de que ya se sabe prácticamente que todos los sábados por la noche hay peleas. Rara vez no hay, pero hay que 40 y pico de eventos al año, entonces son la mayoría de fines de semana y ya 52 son en vamos a ver total. las peleas de UFC, Ujú. ya a veces ni siquiera mencionan los peleadores. Y muchos de estos Fight Nights son no muy buenos. Y hasta hay un Bellator, un PFL que hasta tiene un mejor evento, pero da peores ratings porque UFC ya tiene ese mercado dominado y ya acostumbrado a la fanática y se la ha puesto muy fácil para ver las peleas también. Con lo de ESPN Plus, eso es simplemente ya está integrado en la aplicación a cualquier televisor. Y estás a 2 clics de ver peleas un sábado. Y bueno, ¿para qué? Pero por más de que las peleas de pronto no sean buenas de peleadores de alto perfil y eso, por lo general las carteleras sí son buenas, así sean peleadores no muy conocidos. Y eso ha hecho UFC, se ha posicionado, como lo mencionas tú, como la NFL, el sentido de que el branding es lo más importante. Y sí, yo sé que hay nombres también en los equipos que la gente les gusta ver, ¿no? Pues cuando estaba Tom Brady, pues todo el mundo quería ver a Tom Brady y eso. Diría que es como, no sé, el Conor McGregor, ¿no? O algo así, la estrella. Pero en fin, entonces a veces hay gente que sí quiere ver a ciertas personas específicas, pero por lo general ya se sabe,
todos los sábados hay peleas y así UFC se está posicionando como para acostumbrar al fanático de ver peleas ya todos los sábados. Sí, no, y la verdad eso yo creo que beneficia al contenido que tú creas, porque te Claro. da por lo menos a ti 40 semanas continuas de Mm. poder subir contenido. Si es que, pues de repente dices tú, uy, ¿ahora qué subo? Pues por lo menos no te puedes quejar 40 semanas, habrá unas buenas, habrá unas malas, pero ahí lo tienes el contenido. No es fácil quedarse sin contenido de qué hablar. No es Ujú. fácil. Literalmente todas las semanas yo parezco una grabadora todos los miércoles cuando hago el podcast de Hablemos Live, que digo que es un episodio muy cargado y que hay bastante de qué hablar. Porque es verdad, siempre estamos o analizando los resultados del fin de semana pasado y también viendo hacia adelante de lo que viene el sábado pues, de la semana donde hago el podcast. Y Ujú. bueno, y encima de eso le añades todas las noticias, siempre hay mucho de qué hablar. De hecho, hasta una hora yo hablar sin parar, hasta a veces quedo corto. Hay muchas preguntas que no contesto en el programa. Pero de ese lado es muy, muy bueno. Porque siempre tienes algo de qué hablar y bueno, y siempre tienes al público ahí siguiendo. Pero el otro lado también creo que pasan dos cosas que son un poco negativas. Uno, a veces para el fanático nuevo es difícil incorporarse al deporte, es Ujú. difícil, es como una corriente y es difícil saber a cuál momento meterte al río y a veces es mucha información y no sabes qué es qué. Eh, y también que la información se vuelve vieja muy rápido, eso es otro problema. Eh, Expira. Sí, tiene una fecha de expiración muy, muy corta. Entonces, yo hago un video reaccionando a UFC 294 el sábado después de las peleas. El sábado, todo el resto del sábado me está cliqueando. El domingo y ya el lunes ya empieza a bajar. Ya se empiezan a hablar de otras cosas. El martes ya ni hablar. Publicar algo de UFC 294, a menos que haya un nuevo comentario o un nuevo acontecimiento de lo sucedido. De pronto ahí cambian las cosas, pero por lo general tú no vas a poner ya una reacción de UFC 294 el martes, ya es vieja, ya ahora es lo que sigue el fin de semana. Entonces, también en cuanto a ser creador de contenido, uno se tiene que mover muy, pero muy rápido y bueno, eso también es un reto. Dani, y bueno, vamos a empezar a encontrar otras preguntas más puntuales que no quiero que se me pasen, porque pues esto es para mí muy enriquecedor. Dana White, ¿tú crees que actualmente es la UFC o UFC con o sin Dana White el día de hoy podría manejarse absolutamente sola? Sí, se puede manejar absolutamente sola. En cuanto a la parte del negocio y ya la logística, sí, Hunter Campbell hace muchísimo, los matchmakers hacen muchísimo, Dana White fácilmente se puede ir de vacaciones y nadie se va a enterar. La calidad del producto no bajaría, en mi opinión, ¿no? Eso pues está por verse porque Dana White ha estado presente ahí siempre. Ujú. Eh, lo que sí Dana White es que Dana White se ha vuelto ¿Un influencer? un influencer, por decirlo así. Las redes de él son gigantes, entonces él solo decir, uy, me gusta mucho esta pelea o todo el promo que pasan en sus redes en Facebook y en Instagram, es un promotor, eso es lo que es, él promueve el producto, entonces claro, el producto sí es mucho más visible, pienso yo, bajo el mandato de Dana White y creo que Dana White hace un muy buen trabajo en poner el producto al frente y emocionar a los fanáticos en, hey, este es el mejor producto y esto, y hasta él mismo se mete en drama con o periodistas o con otros peleadores y hasta la gente piensa que le añade un poquito más como a la historia y al drama de este deporte, ¿no? Entonces sí creo que Dana White es una parte muy, muy importante eh, hoy día, obviamente. Creo que lo era más importante hace años atrás cuando él literalmente estaba empujando a que el deporte llegara a ser lo que es hoy día y la compañía llegara a ser a lo que es hoy día. Pero hoy día ya creo que la presencia de Dana White ayuda muchísimo, pero no es 100% necesaria. Yo creo que fácilmente Dana White se puede retirar y UFC sigue siendo un monstruo. Seguiremos viendo peleas gigantes y el interés de la fanaticada sigue ahí al pie. Dani, se tardaron mucho en crear este concepto patriótico latino, específicamente mexicano, en el UFC con UFC, la noche UFC, que ahora lo quieren repetir y llevárselo a la esfera para el 5 de mayo. ¿Tú crees que sí se demoraron mucho? Se demoraron bastante. Eh,
Alexa, esa noche, en Noche UFC, Ujú. estaba peleando por el campeonato, bueno, defendiendo su cinturón de las 125 libras de las mujeres. Y si perdía, México dejaba de tener un campeón dentro de UFC. Sí. Irene no pudo conquistar el cinturón peleando con Amanda Nunes. Brandon lo perdió contra ¿Putoya? Pantoya. ¿Cómo? ¿Pantoya? Jair perdió intentando unificarlo contra Volkan. Volkanovski. Eh, Desafortunadamente, yo sí pienso que Noche UFC llegó muy tarde. Fácilmente tú hubieras podido hacer eso el 16 de septiembre pasado, con Brando Moreno defendiendo, Jair en una pelea de contendiente top, Irene en una pelea de contendiente top. Algo que me da mucha pena es que UFC no, aunque sí ha hecho, hay gente que me critica un poco por estos comentarios que digo, no estoy diciendo que UFC no ha hecho nada eh, en crecer el deporte en México y la fanaticada mexicana. No, sí ha hecho. Pero que la pregunta que yo pongo, ¿ha maximizado sus recursos para crecer el deporte lo más posible? Yo pienso que la respuesta es no. ¿Cómo es posible que han habido, creo que la pelea con Alexa era la 10ª pelea involucrando un campeón mexicano en peleas de título, la 10ª Ujú. pelea, porque creo que Sí. tenías 6 de Brandon, una de Irene, 2 de Jair y bueno, otras 2 de Alexa. Bueno, de pronto hasta más. Pero en fin, han habido casi una docena. ¿Y cómo es posible que ninguna de esas peleas pudo haber estado en un noche UFC sino hasta este año? ¿Cómo es posible que ninguna de esas peleas se pudo haber hecho en México? Y ahí pienso que ahí UFC perdió una gran oportunidad de hacer crecer el deporte más en la fanaticada mexicana. Y yo mismo se lo dije a Dana White y medio le había hecho un par de preguntas y me contestó, sí, sí, estamos viendo a México. Y le seguí insistiendo, oye, pero con todos estos campeones, ¿qué? Y esto fue en una rueda de prensa, creo que fue en la pelea de San Antonio con Chito, no me acuerdo muy bien, Ujú. y Sanhagen. Y me dijo, llegó a un punto que dijo, sí, we're fucking up, sí, la estamos cagando. Oye, No sé qué pasó ahí, pero y yo una pienso que pregunta, UFC o sea, perdió el tren. en ese sentido, siendo así un poquito medio mal pensado, ¿no crees que sea de repente por no querer tener que depender de un mercado o un demográfico el cual él no domina y que puede decir, ay caramba, si tengo completamente dominado al mercado general anglosajón, irme con el latino, que de repente ocurra lo que pasó con los campeonatos de Yair, de Irene, que no lo pudo lograr, o Brandon, que se pueda quedar con las manos vacías y se quede como el perro las dos tortas? No, no, yo creo que mucho de eso va por lo financiero también, porque si traes un evento a México, eh, los boletos te los pagan en pesos mexicanos, no en dólares o en euros. Esa es una. Entonces creo que pues ahí y vemos que cada vez UFC está rompiendo un pocotón de récords en las arenas porque han subido los precios de los tiquetes increíblemente. Enorme. Cuando estuvieron aquí en Miami en abril, tiquetes lejos, o sea, viendo las Una peleas en vuelta al la aire. porra, como diríamos en Colombia, $400. Un mexicano no creo que te pague $400, lo equivalente que sean pesos, que no sé cuánto está, como a 16 pesos o algo así, o Entre 17, más o menos 17, 16 pesos. Ujú. no creo que te pague lo que sea $400 equivalente en pesos por ver unas peleas lejísimas. Y bueno, entiendo eso y también pues el mercado, bueno, los peleadores mexicanos muy buenos, obviamente han llegado a peleas de campeonato, incluso algunos han ganado título y lo han defendido, Ujú. pero de pronto sí no son tan dominantes como otros, pero no creo que eso sea la razón. Yo creo que la razón va por lo financiero, la razón va por también porque están haciendo, hay muchos eventos, entrar a un nuevo mercado es hacer estrategias nuevas, es trabajo nuevo, involucra más trabajo, ¿no? Hacer algo Sí, una nuevo. planificación distinta. Cuando ya sabes que tú vas a MSG todos los noviembres, cuando sabes que vas una vez a Australia, a Londres vas 2 veces y ya tienes todo en forma y ya tienes la ecuación, solo es poner los números y ya. Entonces, entrando a México sería un proceso nuevo y creo que de pronto en la ejecución y eso lo vieron complicado y se quedaron más o menos cómodos haciendo lo que ya están haciendo. Pienso yo, obviamente no he hablado con
con gente de UFC ni Dana acerca de exactamente la logística y sus planes, pero sí pienso que, no sé, perdieron una oportunidad de volver Brandon y Jair y toda esa gente son estrellas, pero volverlos súper estrellas en sus países, pienso que perdieron una oportunidad ahí. O sea, para nosotros, por ejemplo, cuando aquí estamos 2013, esto fue como en el 2010, o corrígeme si me equivoco, tú tienes los datos más precisos, Caín Velázquez, o sea, Caín Velázquez le trajo a la afición mexicana, al menos la atención la teníamos dirigida totalmente al box y de repente, Mm. Caín. Y bueno, yo ya la seguía, o sea, porque me gustaba mucho, pero cuando lo veo yo dije, ay, cabrón, este güey se va a dar en la madre con Brock Lesnar, que lo veo cuerpos y digo, ay, la madre, pues ojalá no lo tenga Mm. que cargar, pero no, o sea, ya veo que las artes marciales se trata completamente de otro rollo, gana el corazón viéndolo, o sea, cómo lo hace, cómo llegó a dominar en su momento la categoría y pues empieza la gente a voltear para acá. Nos duró algo, no fue tanto, pero pues de algún modo yo digo, oye, pues a lo mejor hubiera buscado más y hubiera encontrado, pero bueno, en fin, al final del día pues es un negocio y no lo vio por este lado. Sí. UFC tuvo, en esa época, tuvo dos pay-per-views en México. Sí me acuerdo, Uno con Caín Velázquez, que fue cuando pierde contra Fabricio Verdún, y Fabricio. otro que estaba supuesto a pelear, creo que con Fabricio Verdún, pero se lesiona y ponen a Mark Hunt. Creo que eso fue UFC 189, algo, no, ya ni me acuerdo, pero en fin. Y bueno, tuvieron varios Fight Nights de eso. De hecho, creo que uno fue en Monterrey, ¿no? Y yo he ido a un par en el DF. Ok, Y bueno, incluso justo antecitos de la pandemia, en el 2019 y 18, UFC estaba yendo a Chile, fue a Argentina, fue a Uruguay. Sí se le veía un poco más de interés por el mercado hispano, pero eso ha cambiado bastante. Y yo me acuerdo que en el 2013, por ahí, llevaban a Caín a hacer Día de Medios en México, lo llevaban también aquí en Miami. Yo me acuerdo que yo lo entrevisté una vez, hizo varias entrevistas y sí estaban empujando eso bastante. No he visto que hayan hecho lo mismo o a ese nivel, porque algo sí han hecho, vuelvo y digo, algo sí han hecho. No voy a decir que no han hecho nada, pero no he visto ese mismo nivel con un Jair, con un Brandon, que dominan la lengua mucho más que el idioma, mucho más que Caín, porque Caín al principio el español era muy, muy trabado, y se sienten, suena un poco feo decirlo porque no quiero eh, desvalidar la identidad de Caín, pero pues son nacidos en México y creo que sí hay una diferencia, ¿no? En claro. vez de un México americano. Entonces, sí, que UFC ha hecho cosas para el mercado mexicano, claro que sí, pero que pudieron haber hecho más, pienso que sí, y espero que a futuro Jair, Irene, Brandon los volvamos a ver en peleas de campeonato y que eso lo que vimos en el 2023 no sea lo único. ¿Tú crees que haya peleadores que puedan quebrar a otros peleadores? Y me refiero a una carrera, como lo mencionó en su momento John Jones, de este Reyes, que, oye, le dio un peleón a John Jones, pero después de eso vino una carrera para Mm. abajo. Si hay peleadores que los logran quebrar otros, Sí, eso pasa, especialmente si pierden. Lo de John Jones, no sé si eso sea el caso, porque pues al menos Dominic lo dijo Reyes él. perdió esa pelea, pero no es que le hayan dado una paliza, ¿no? No es que haya sido una guerra, pero sí pasa mucho en las guerras o una derrota así bien fea. Puede pasar dos cosas, o los cambian mentalmente y les quiebran el ego y como que les ponen un nuevo normal o una nueva realidad de que hey, yo no soy quien pensaba que era y después de eso no se recuperan o literalmente físicamente los cambian donde el cuerpo ya es distinto o mentalmente tienen una lesión brutal y mentalmente no se recuperan de esa lesión. Sí se ha visto que después de una derrota hay carreras que cambian completamente. De pronto hay ciertas derrotas que algo cambia en la carrera y mucho de eso tiene que ver porque también ya era hora, ya el peleador era viejo o algo así, medio se mantienen o tienen un declive relativamente leve, pero sí hay otras que pasa una derrota y ya es otra persona. Por ejemplo, había un peleador que perdió muy feo contra Rich Franklin, David Loazo, creo que se llamaba, esto fue como en el 2008 por ahí, era muy, muy bueno, nunca volvió a ser igual. Rory McDonald, la carrera después de las dos guerras que tuvo con Robbie Lawler, no volvió a ser igual. Hay varios ejemplos en la historia del deporte
que pasa una derrota y ya el peleador cambia por completo. Uno no lo ve, pero pues realmente además el sufrimiento que es llegar a la báscula es Mm, una, o sea, todo el entrenamiento que fue el camping para poder llegar y estar ahí, y luego también venirte en a lo mejor una situación de un knockout en los primeros segundos o en el primer minuto, o sea, cómo eso emocionalmente, más que físicamente, como mencionas, emocionalmente le puede afectar para su siguiente combate también, la sí. preparación, etcétera. El mejor ejemplo y más reciente, Tony Ferguson. Gaethje le dio una de las palizas, de las Ay, peores palizas que he visto duras. en mi vida. Y si vemos en boxeo hay una cultura muy grande de tirar la toalla. De ahí viene el dicho, ¿no? Tiran la toalla y ya. Y porque cuando el entrenador ve que no hay un buen chance de ganar la pelea y si lo dejan ahí por un pequeño chance a las costillas de que de pronto el peleador tenga una paliza tan brutal que nunca sea el mismo, tiren la toalla, peleamos otro día, vivimos para pelear otro día. En el caso de Tony Ferguson, que desafortunadamente en UFC y en las artes marciales mixtas no existe esa cultura y sí se puede tirar la toalla y han habido un par de ocasiones donde ha pasado, pero por lo general nunca se hace. O sea, es algo legal que los entrenadores pueden hacer. Y dime tú cuándo vemos a alguien tirar la toalla en un octágono. Nunca. De hecho, Dani, se sataniza porque de alguna manera los mismos peleadores dicen, Mm, recuerdo tanto a Israel Adesanya que va a salir en la pelea y dice, estoy listo para morir. ujú, Y la mentalidad de los peleadores de UFC es esa. No voy sí. a hacer tap out, prefiero que me duerman, prefiero que me quiebren el brazo, que truene el codo, que me saquen el hombro. Es algo impresionante que esperemos y que cambie para que sea más longeva la carrera de Claro. estos peleadores que son realmente unos artistas. Sí. En el caso de esa pelea de Adesanya contra Gastelum, era una pelea pareja que probablemente estaba ganando a Adesanya. Entonces entiendo por qué alguien no quisiera tirar la toalla en una esquina, porque la estamos ganando, sí, está dura, sí, de aquí nos vamos con una paliza bien dura, pero se está jugando un cinturón y pues el daño es parejo, ¿no? Para ambos. Pero hay Claro. peleas donde es muy dispareja, por ejemplo, esa de Tony Ferguson contra Gaethje, donde la paliza es de un lado para otro, donde no Ujú. hay chance, donde es 1, 2, 3, 4 rounds de castigo, nada está cambiando, el peleador no reacciona, el peleador no te está dando nuevos looks, no está intentando cosas nuevas para por lo menos prometer que algo puede cambiar Ujú, ujú. y siguen viendo la misma pelea. Eso para mí me parece absurdo. Ahí, por ejemplo, la esquina jodió a Tony Ferguson y le jodió la carrera, porque después de eso no volvió a ser el mismo. Estaban entrevistando a Loco Arreola. Loco Arreola, ojalá, y me imagino que lo has escuchado, él es de Monterrey, Mm, es un increíble conversador y él dice, güey, es que yo no me puedo retirar. O sea, mi cabeza no me deja, o sea, más cuando me dicen, ya, güey, retírate, tengo 42, 43 años, me dijeron en mi última pelea, güey, ya salte. Dice, al contrario, se cuenta que a ellos les das gasolina para seguir dándose en la madre porque quieren demostrar, no, güey, todavía puedo darme la madre. sí, esa psicología también es muy interesante, ¿no? Porque para mantenerse en este deporte y en algún punto, especialmente en las primeras etapas y en la mayoría del transcurso de la carrera, ese pensar es saludable, porque si tú no estás 100% entregado al deporte, hay otro que lo Sí. quiere 10 veces más y ese te va a partir la cabeza y va a ser duro, o sea, es todo o nada, ¿no? Pero Ujú. sí llega un punto donde no conozco muy bien al loco Arreola, me dices. Sí, No Loco Arreola. conozco su récord, no conozco cómo le ha ido en sus últimas peleas, pero pues si mencionas que ya están los 40, Sí, ya es muy eh, local. Ujú. sí, sí lleva ya varios problemas de salud, si lo han noqueado, si lleva, no sé si ese es el caso de él, pero digo, se ve que hartos peleadores, usando el tema del caso de Tony Ferguson, que ya claramente no tienen con qué y siguen, porque esa misma mentalidad que los hizo campeones o los hizo llegar a un nivel muy alto en su carrera, persiste, pero ya el cuerpo no está ahí Ujú. y más bien ya deja de ser una ayuda que les perjudica las carreras. Y se ha visto peleadores que siguen y siguen y pelean de más y yo no me puedo retirar así y derrota y cada vez se van metiendo más al hueco hasta que una comisión ya no les da licencia y tienen que pelear en Rusia o en otros países donde no haya Más el mismo jodido. nivel de cuidado Ujú. o un familiar o un entrenador ya digan no más, ya hasta aquí vamos con ustedes, ya no más. Poniéndote en los guantes de un peleador, conociéndolos como están, ¿cuál a ti se te hace la manera más digna de retirarte de un octágono?
dinero, legado, fama y salud. Si tú te llegas a retirar, por lo menos con 3 de esas 4 cosas, ganaste, le ganaste al sistema, porque la mayoría de las veces los peleadores se retiran con ninguna de esas, sin Sí, es muy difícil. legado, sin plata, jodidos físicamente y sin fama. O Sí. una de las 4, fama pero no dinero, Ujú. legado pero no te reconocieron y no te dieron el dinero, con salud pero no hiciste nada, o plata y quedaste jodido como un Muhammad Ali, que se Sí. retiró con fama, plata, legado, pero miren la salud. Sí, Entonces, sí, si te sí, sí. llegas a retirar con esas 4, Ya ganaste. chingaste. Así se retiró Khabib, así se retiró George St. Pierre, así se retiró Amanda Nunes. Muy, muy pocos lo han hecho. Si yo pudiera poner un ranking a esa lista, yo creo que lo primero es salud, ¿no? Sí. Hay una frase muy, muy famosa que se me olvida quién lo dijo, pero dijeron, la salud no lo es todo, pero sin la salud todo es nada. Y eso es verdad, la salud no lo es todo, también está la familia, también está Ujú. dinero, está el trabajo, hay muchas otras cosas, pero si la salud no está presente, todo eso sale por la ventana. Entonces, yo pienso que apenas un peleador tenga algún indicio de que su salud esté comprometida, especialmente con su cabeza, mentalmente hablando, no Ujú. más, no más, Sí. ya, no más. Y bueno, 2 últimas para ya terminar, porque yo sé que ya vas a entrar a la tuya y las vamos a hacer rapidito. Dime tu top 3 de peleas que nunca ocurrieron y que te hubiera gustado verlos. No de que, por ejemplo, Mohamed Ali con Tyson, no, 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 Mm. que vivieron en la misma era, y me refiero estrictamente UFC, y que no se dio porque no pertenecían a la misma organización. Dime tú ese top 3 de peleas que tú hubieras colocado. Sí. Esta pregunta me coge frío, ¿no? Entonces, de pronto en los Totalmente comentarios la hice. seguro va a Sí, salir alguien que, no, Daniel, esta o estás esta otra. loco. Siempre hay alguien, no falta. Sí. Pero así de primerazas, yo diría que la primera es Anderson Silva contra George St. Pierre. Ellos, en algún punto, Anderson Silva tenía 16 victorias consecutivas, rey de las 185 libras, nadie lo podía tocar. Y George St. Pierre creo que llegó a tener como 11 o 12 defensas consecutivas también, o algo así. Pero bueno, estos dos en algún punto defendían, y la habladura era, ¿cuándo van a pelear? ¿Cuándo van a pelear? Y George St. Pierre, era más por parte de George St. Pierre, nunca quería subir a las 185 porque obviamente Anderson no podía llegar a 170. Y nunca se dio, y George St. Pierre siempre decía, no, yo no voy a subir, yo no voy a subir. Esa pelea nunca se dio. Eso era antes de que existiera esta cultura de champ. Esto que vende Islam Makhachev contra Volkanovski y Conor y esto es recién. Esto llega apenas unos 4 o 5 años, esta moda de ser doble campeón. Por muchos años el punto era conseguir el cinturón y defenderlo lo más posible. Ujú. Y bueno, desafortunadamente esa de George St. Pierre contra Anderson Silva hubiera sido gigante, 2 de los más grandes de toda la historia, hubiera sido una pelea enorme, no la vimos desafortunadamente. La otra que yo diría que es más reciente es Ngannou contra John Jones. Qué pena que esa pelea no se dio, esa pelea muy, muy importante deportivamente hablando, y hubiera sido gigante. Lo que es el representante del peso pesado, no hay nadie más representante de eso que Francis Ngannou contra el Ujú. más grande de todos los tiempos, John Jones, hubiera sido espectacular. Y por último, esta sí tiene un lugar muy especial en mi corazón, y crédito a UFC, la intentó hacer creo que 5 veces. Creo que ya sé Eh, para dónde vas, dímela. Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson. En algún punto estos dos tenían el récord más largo de victorias consecutivas en el peso de las 155 libras. Hicieron la primera, creo que Khabib quedó lesionado o tuvo problemas de corte de peso, entonces se canceló. La segunda, Tony se lesionó, luego otra vez la pactaron. Tony, imagínense, haciendo una entrevista, creo que faltando como 1 o 2 semanas antes de la pelea, se tropieza con un cable en los estudios de Fox Sports y se jode el ACL y queda afuera. Eh, y cada vez que pactaban esta pelea, no se daba. Hasta que por fin la pactan para UFC, ¿qué era eso? 249. 248 fue el último pay-per-view antes de la pandemia. Yo estuve ahí en Las Vegas, que fue a Hazaña contra Joel Romero. Entonces, literalmente, el siguiente pay-per-view van a pelear, el mundo se apaga. Hijo O sea, la gente de chiste decía, si la ponen una quinta vez,
Yo creo que el mundo se destruye, cae un Sí, meteorito sí, mejor. y se destruye todo. Esa pelea más salada nunca se dio. Y hay algunas personas, incluyéndome a mí, que pensamos que Tony Ferguson era la persona adecuada en ese entonces para Ujú. derrotar a Khabib. Ya, te lo voy a decir sin la intención de caer en esos de que no, me van a empezar a joder por acá. ¿Nunca te hubiera gustado ver, no se te hace para ti como periodista de MMA, sabiendo los antecedentes de muchos peleadores y de lo que es la organización UFC, haber visto con el que tú quieras, Fedor Emelianenko en UFC? Sí, me hubiera gustado. Lo bueno de ahí es que vimos en ese entonces UFC no tenía tanto control sobre la industria, Ujú. entonces vimos a Fedor pelear contra los mejores del mundo. No es que sea un peleador que pensábamos que era el mejor del mundo, pero ay, nunca llegó a UFC y nunca sabremos si llegó a ser el mejor del mundo. No, en ese entonces cuando él peleaba en Pride, esa era la mejor organización y de hecho muchos de a quienes les ganó llegaron a pelear en UFC, ser rankeados o hasta ser campeones de peso pesado. Él le ganó a un Arlovsky que llegó a ser campeón de UFC, a Ujú. un Minotauro Noguera que llegó a ser campeón de UFC, le ganó a Rocco. Tim Silvia que llegó a ser campeón de UFC. Mejor dicho, Fedor alcanzó a pelear con los mejores del mundo Ok. y ser el mejor del mundo y de eso no hay ninguna duda, por más de que nunca haya llegado a UFC. Pero sí, esa fue otra pena de no ver a Fedor en UFC, pero Fedor no le gustaba el contrato de UFC y nunca quiso firmar con ellos por problemas de contrato. Pero que Fedor peleó con los mejores del mundo, eso sí. No cabe duda. Pues mi Dani Segura de Hablemos MMA, que me dio la oportunidad en tan muy poco tiempo de que nos pudiéramos conectar. Nos enfocamos un poco en lo que es la disciplina, pero yo quise empezar con tu historia, cuándo llegaste, dónde llegaste. Felicidades a tu familia, porque pues eres una persona que tiene una disciplina, eres súper bueno en lo que haces. Te aplaudo mucho. Va a decir la banda, oye, ya hay tantas porras. Es que en realidad te invité porque soy fan tuyo y yo quería que te conociera la gente, cómo comenzaste y si hay de alguna manera gente que te puede llegar a ir a ver de los que a lo mejor todavía no se han familiarizado o están más comerciales con las artes marciales mixtas, pues que conozcan tu trabajo para que se empapen más de él. Así que, ¿cómo se llaman tus papás? ¿Viven todavía ahí en Florida? Ya con esta cerramos. Sí. María Esperanza, mi mamá, un ángel, pues vive aquí en la Florida, mi papá vive en Colombia, Álvaro. De ellos aprendí muchísimo, disciplina, todo lo que mencionas, gracias por esas palabras también. Y nada, pues aquí dándole y todo lo que estoy haciendo pues siga creciendo y siga arriba así como la estaba haciendo en los últimos años. Así va a ser, mi Dani. Créelo, ahora cada que subes un video, te le doy un like, te lo Gracias. comparto lo que se pueda y cada que estés grabando algo, te estoy escuchando, te estoy viendo, te lo prometo. Así que sigue echando muchas ganas porque yo sí espero que vas a romperla todavía más y pues sigue con esa disciplina porque te ha llevado hasta donde estás ahorita y hasta la próxima, mi hermano. Vale, muchas gracias por la invitación, Beto. Al contrario, sigan obviamente, Hablemos MMA. Sí, señor. Excelente. Listo, mi Dani, Vale, un abrazo gracias. fuerte.